La prevención del suicidio debe ser una prioridad de salud pública, no solo por la cantidad de muertes que causa, sino por los efectos complejos y perdurables que tiene en la salud mental de los círculos sociales de las personas que mueren por suicidio. Tenemos que pensar en el suicidio como una emergencia social, donde el sujeto es portavoz de lo que acontece en las instituciones como la familia, la educación, la religión, enmarcado de un gran orden social que lo determina. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, y el día de hoy hablaremos sobre el suicidio desde el punto de vista del psicoanálisis. Comenzamos. Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast. Mi nombre es Joel Rodríguez. Ale, amiga y colega de este proyecto, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio que de verdad es un tema muy, muy sensible. Es un tema necesario, Joel, ¿no? Creo que es un tema complejo, pero es un tema del cual es necesario hablar y bueno, pues por eso decidimos incorporarlo en esta temporada. La verdad es que ya traíamos como desde hace varias temporadas este tema ahí en fila de reproducción, no voy a decirlo de alguna manera, y pues esta fue la temporada en donde quisimos abordarlo porque la verdad es que tanto en la práctica clínica, ¿no? Como en el día a día podemos encontrarnos muchos casos similares y me parece que la información es lo más importante. Entonces, pues si te parece, ya sin más preámbulo, presento a nuestro invitado, que la verdad es que nos da mucho gusto tenerlo por acá. Y bueno, pues ya de ahí nos arrancamos con todas las preguntas. Y bueno, pues el día de hoy está con nosotros Roberto Reyes. Él es psicoanalista, ingeniero industrial y músico con experiencia en diseño sonoro para danza contemporánea. Cuenta con una certificación en test Rorschach y programa Centinela para prevención del suicidio por parte de la UNAM. Actualmente es estudiante de psicología en la UNAM con especialización en psicoanálisis lacaniano. Y bueno, pues dicho eso, bienvenido Roberto, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, muchas gracias a ustedes, por la invitación. Y sí, es un tema muy delicado que hay que analizar. Así es, Roberto, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Y pues bueno, pues al final entremos de lleno con lo que, con el enfoque que le queremos dar a este tema. Obviamente, cuando hablamos de suicidio, pues hay muchas cosas que están involucradas, ¿verdad? En todos los sentidos, en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Lo decíamos al inicio, tienen que ver muchas cosas a nivel social. Y bueno, de todo este tema que pueda haber, vamos a irnos en la parte. Primero, quisiéramos que nos platicaras un poco, Roberto, qué es lo que piensa el psicoanálisis del suicidio y después ya daríamos el giro a este tema, pero empezaríamos con eso. Es importante saber el punto de vista, sí, porque al final es una problemática social, es algo que existe y el psicoanálisis se presenta como una de las herramientas que nos puede ayudar a desmenuzar temas tan complejos para poder llegar al fondo de lo que acontece realmente dentro del individuo. ¿Qué nos podrías decir sobre esta relación entre el psicoanálisis y el suicidio? Sí, bueno, en general la lógica del psicoanálisis lacaniano es introducir una lógica del no todo, o sea, poder subtraerte del discurso en el que estás y pensar que las cosas tal vez no sean así. Bajo esta premisa, pues el psicoanálisis tampoco tiene todas las respuestas. No, este es solamente un punto de vista y este es de los temas en los que se trabaja multidisciplinariamente y tratamos de encontrar desde un enfoque algo que pueda ayudar al paciente, sea el enfoque que sea, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que decir el psicoanálisis es que el suicida no se suicida porque su vida no tenga sentido, sino porque tiene un exceso de sentido su vida. Tiene, está tan obnubilado por un sentido que le ve a su vida, porque no logró esto, porque no logró aquello, porque ahora como no pude llegar a este ideal, entonces ya mi vida no vale nada, se les acaba el mundo, ¿no? Se les acaba la vida. Y algo que se me hace muy importante de el último Lacan, que no muchos abordan, es que hizo una división entre lo que es el psicoanálisis y la vida. La vida es otra cosa, ¿no? Lo que hace el psicoanálisis es tratar eh, lo que llaman la lógica del significante, que es separar las palabras de los sentidos. Y voy a tratar de dar un ejemplo muy rápido, que
El significante es, digamos, la figura fónica de una palabra. Por ejemplo, la palabra perro. ¿Por qué un perro se llama perro y no caballo y no croissant y no televisión, ¿no? Pues es arbitrario, al menos desde donde lo manejamos nosotros. Quizá hay algún misterio en el orden lógico de las palabras, no sé qué, una cosa que puede ser quizá más junguiana, pero acá en el psicoanálisis lacaniano es todo desde la lógica. O sea, se parte todo desde la lógica para llegar a un punto que excede la lógica, pero partiendo desde esa premisa, decimos, pues es que es absurdo. O sea, no es lógico que un perro se llame perro y no caballo, o sea, es por una cosa arbitraria. ¿Esto para qué sirve? Es, por ejemplo, parece muy abstracto, pero en realidad es algo muy simple. Por ejemplo, el caso de una paciente que decía que su relación con su papá era una tortura y sus relaciones que trataba de establecer con los hombres eran una tortura. Le parecían así la relación con los hombres. Y ella tenía una tortuga que quería mucho, ¿no? Y tenía una muy bonita relación con su tortuga, la quería y no sé qué. Entonces la interpretación es, bueno, es que no es lo mismo la tortura que la tortuga. Aquí está la lógica del significante, que nada más le cambias una letra y entonces todos los sentidos, o sea, se voltean hacia un lugar absurdo, si quieres. Pero eso le permitió decir, ah, ok, empezar a ver sus relaciones con los hombres como esta relación que tenía con su tortuga. Entonces, bajo esta lógica de que las palabras, al final de cuentas, el núcleo inicial es absurdo, todo sentido, le mueves una cosita y se acabó. Entonces, nosotros tratamos de regresar a ese estado, digamos, de neutralidad de los discursos, de decir como, o sea, eso que piensas es absurdo. Y, por ejemplo, cuando se dice, no, pues me quiero suicidar porque mi vida no tiene sentido. Si de verdad crees que no tiene sentido, o sea, si de verdad estás convencido de que no tiene ningún sentido, pues no tendrías por qué suicidarte, porque sería absurdo, o sea, si de verdad crees que no tiene sentido, pues ¿por qué te vas a suicidar? ¿Por qué no te vas a comer un helado? Porque sería igual de absurdo, ¿no? Entonces, la diferencia de esto, y es que pensamos en términos, digamos, la función, una función que tenemos que abordar para hablar de psicoanálisis es la precipitación gestáltica, que aquí, bueno, es muy diferente que lo que hace la gestalt. Eh, Estamos siempre, nuestro proceso mental, digamos, normal, necesario, eh, llamémoslo neurótico, no por criticarlo, sino porque es estructuralmente neurótico, que es lo que nos permite estar hablando aquí entre nosotros, eh, es pensar en términos de formas cerradas. O sea, si yo digo, hoy el clima está muy, te quedas muy qué. O sea, necesitamos cerrar las formas, ¿no? Entonces la Gestalt es esta cosa que hay cuatro puntitos y tú puedes ver un cuadrado, ¿no? Eso es la Gestalt. Y pues claro que se siente bien, tiene esta parte terapéutica, pero lo que habla Lacan es que eso es la fuente de la enajenación. O sea, no hay un cuadrado ahí, hay cuatro puntos y ya, pero hay gente que se casa con los cuatro puntos y te quiere zorrajar que todo el tiempo este es el cuadrado y es el cuadrado, y esa es la lógica a la que le tratamos de tirar, ¿no? Y que a final de cuentas, por eso en algún momento el propio Lacan dice que el psicoanálisis es una estafa, porque en positivo no propone nada. O sea, y no propone, no te dice, no, pues tienes que levantarte a las 5 de la mañana y rezarle a Freud o algo así, ¿no? Sino que cada quien es libre de vivir de alguna forma y lo único en lo que te podemos ayudar es en un momento en que traes un discurso que te jala, que, que genera allí algo que te supera, tratar de regresarlo a un estado neutral. ¿Y por qué no es fácil? Porque mm,
pensamos en términos como de un uno, como yo quiero esto, yo me visualizo, yo idealizo esto. Si no lo tengo, si lo tengo, soy el número uno. Si no lo tengo, no me voy al cero, me voy al menos uno, que es la depresión, ¿no? No, no dices, ah, bueno, ya no lo conseguí, pues ni modo. No, no dices, no, soy un fracaso, me siento muy mal por esto, por aquello. Y una vez que tú logras como llegar a ese estado de neutralidad, pues es cuando se tiene que acabar el análisis, porque ya tú tienes que vivir tu vida en la forma en que puedas, quieras, desees. Entonces, en este tema del suicidio me gusta, bueno, la canción tenemos esta canción de Joy Division, que fue una banda inglesa que su vocalista se suicidó. Eh, y dice la canción Don't Walk Away in Silence. Se ha visto lo que dice la sociología, Emily Durkheim, que el mejor consejo de prevención del suicidio es que no te aísles, que no te quedes aislado. Eh, y a mí me gusta relacionarlo con Lacan cuando se habla sobre, no es exactamente igual, pero vamos a hacer como un abuso conceptual para poder entendernos, de la certeza psicótica. La certeza psicótica es que algo está pasando y no hay razón que te lo quite, ¿no? Es como, no, es que ustedes me están espiando y me quieren hacer daño. No, no, pero espérate, fíjate que vamos a platicarlo. No, no importa. O sea, por eso está psicótico. Este, no hay, no hay una razón que pueda con eso, ¿no? Y cuando te aíslas, tu discurso empieza a tener formas de ese grado, que en el fondo es un grado de goce. O sea, no es cualquier cosa lo que imagina el psicótico. Hay algo ahí de su estructuración, de sus miedos, de su mm, deseo, que lo lleva a alucinar eso, ¿no? Pero la alucinación no la escoge. La alucinación es una forma de solución que genera su propia mente, ¿no? Pero bueno, este discurso se empieza a desenganchar. Cuando tú estás solo y dices, ay, no, o sea, X cosa piensas, y se vuelve absurda y no hay nadie, si nadie te dice como, oye, que estás pensando es muy tonto, o no nos gusta a veces, comparar nuestras ideas porque se pueden empezar a burlar, pero es que así es el discurso, esa es la cadena significante que va hacia un lado, hacia el otro, que es que tú dices algo y alguien le cambia una palabra y ya, se están burlando, ¿no? Entonces, pero eso es válido, eso es la dinámica que se busca del lenguaje. Entonces, cuando te aíslas, pues estás ahí encima, y ya no hace cadena tu discurso. Es un discurso, pues, de goce. Y aquí, pues, hay que introducir otro término, que es el de goce, que es diferente al placer, que en términos muy generales es como, el placer es cuando vas a la playa y estás en la orillita y estás metiendo los pies y estás súper chido, y de repente el mar ya te está jalando. Eso es el goce. Cuando algo ya te supera, eh, y te lleva hacia la muerte, se convierte en goce. Pero cualquier pulsión se puede convertir en pulsión de muerte. Eso es algo diferente a Freud, que la separaba, ¿no? Así es la de vida y la de goce. No, aquí cualquiera se convierte en muerte. Entonces, sí, si a ti te gusta correr a grandes velocidades, pues te puedes matar por eso. Si te gusta comer a grandes cantidades, pues te puedes matar por eso, ¿no? Cualquier cosa te puede matar. Y en esta cosa de la canción de Joy Division, es muy interesante que se llaman, pues, la división del goce, ¿no? Eh, y bueno, él tenía claro que no debía aislarse, al final lo hizo, se suicidó. Luego los demás integrantes se juntan y crean una banda que se llama New Order,
o sea, el nuevo orden. Entonces, sí se trata de establecer cierto orden en nuestra vida. Mm, Ni el psicoanálisis ni nadie es quien para decirte cuál va a ser, pero el dejarse llevar, pues es dejar que te lleve la corriente y, y pues eso es la muerte, eso es el suicidio. Ya saqué como 10 temas, Joel, de todo lo que dijo Roberto para, para otra temporada. Ya estoy así anotando, ¿eh? Porque dijiste un montón de cosas bien interesantes que efectivamente, digo, sirven para el episodio del día de hoy, pero que me quedé pensando, ¿no? O sea, podemos aplicarlo acá, allá, en cualquier otro tema. Y bueno, ya después sacaremos lista de esos temas y te estaremos invitando nuevamente, Roberto, porque la verdad es que sí creo que podemos ir hacia otros lados. Pero regresando un poco a esta parte del tema que nos reúne el día de hoy. Fíjate que se me hace muy interesante este primer punto que tocas de, a ver, ¿no? O sea, nos han estado llenando de un montón de mensajes que no son malos ni buenos. Acá siempre hemos dicho, ¿no? Que no hay nada malo ni bueno, sino más bien cada cosa sirve para diferente momento, cada corriente, incluso lo hemos mencionado aquí en este podcast, en otros episodios. Pero de pronto pensaba, ¿no? Este boom que ha habido en redes, y lo platicamos en nuestro episodio anterior, Joel, con la invitada, sobre la autoestima. Y entonces, quiérete, cuídate, y que parece muy fácil, ¿no? Y vete al espejo, y entonces el amor propio. Y ahorita iba al tema justo de, es cierto, ¿no? O sea, como que esta reflexión que haces cae así como balde de agua fría de, ok, entonces más bien la persona que está decidiendo quitarse la vida no es que no tenga un sentido, sino más bien tiene tantos sentidos que eso empieza a complicar mucho la existencia, ¿no? Y quiero rescatar esta idea dentro de muchas otras cosas que dijiste, pero para nuestro auditorio, esta cuestión de, ok, ¿no? A ver, ¿cómo podemos desmenuzar un poquito más esa idea? Porque creo que de pronto puede caer como balde de agua fría, a ver, espérame, ¿no? O sea, pero si me acaban de decir que tengo que tener un por qué vivir, para qué vivir, y entonces, o sea, ¿cómo? ¿No? Porque podemos entenderlo de la manera contraria y me gustaría precisamente, Roberto, y allá es donde voy con la pregunta que te quiero hacer, ahondar un poquito más en ello, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la persona un poquito más digerido el, no, a ver, 2 segundos, ¿no? No es que carezca de un sentido, sino más bien estamos hablando de un sentido, ¿no? Que se ha llevado a tal extremo que la decisión ya no es otra más que esta. No sé si me expliqué con mi pregunta. Sí, 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 claro que sí. Aquí pues me gustaría mencionar algo que retoma Lacan, que está dentro del psicoanálisis, aunque no se trabaje desde ahí, no se aborda desde ahí, pero es, por ejemplo, la idea del vacío, ¿no? El vacío tiene un sentido peyorativo en nuestra cultura. En la cultura oriental, que de ahí retoma Lacan varias cosas, es la potencia en plenitud. Entonces, desde ahí no le tenemos que tener miedo al vacío. O sea, sí, a veces yo creo que el psicoanálisis te deja como rana despanzurrada, ¿no? Y no sabes a dónde hacerte. Pero los verdaderos viajes empiezan cuando se acaban los caminos. Entonces, alguien que llega a un análisis es porque quiere pensarse de manera diferente. Y para pensarnos de manera diferente, tenemos que a veces, pues sí, quizá, sí, ¿por qué no decirlo así? Sufrir. Sufrir porque una depresión que dura 50 años, por ejemplo, alguien que está deprimido 50 años, que tú dices, ¿cómo puede ser, no? Pues es porque hay algo ahí que todavía no se renuncia. Bueno, es que si yo pues, me vuelvo una persona exitosa, pues tal vez esta mujer que me enamoré con ella en la secundaria, pues ya me va a querer y no, ¿no? Y acá es tratar de decir, ¿sabes qué? Es que eso ya valió, o sea, eso ya fue. Y usamos mucho para esta figura que nosotros llamamos la castración, que es esto de hacer un hoyo, de decir, o sea, se acabó. Un cuento de Poe, de Edgar Allan Poe, que sale un cuervito que, que dice, Leonora, nunca más, nunca más.
Y así hay muchos casos, porque si tú dices, por ejemplo, no, pues a mí me hubiera gustado tener otra relación con mi papá en mi infancia, ah, ok, ok. Bueno, es que ese tren ya partió. Ahorita puedes tener una buena relación con tu padre, construir algo nuevo, pero eso de lo que tanto te afliges, eso ya fue. Entonces, ¿cómo sacar una depresión crónica? Con una depresión mayor, porque llega una pérdida de objeto. Hay un objeto que se pierde, eso es la depresión. Pero de ahí vas a salir. Eh, por eso lo tenemos fama como de sanguinarios, ¿no? Porque no somos tan dados a irnos al lado del afecto, pero es que la vida encuentra tantas formas de sobrellevarse a sí misma que por eso nada más nos enfocamos en lo patológico y ya después cada quien puede hacer su vida como quiere. Y es un poco como alguien que tiene una herida y tú ves que está cicatrizando mal. ¿Qué tienes que hacer? Pues limpiarla y esto va a doler. Y ahí te va el alcohol y luego solita la herida va a curarse. Entonces es un poco por ahí. Y bueno, querías, para acabar un poco con esta idea, quería hacer una cita de Lacan que habla sobre esto, que, bueno, llama la atención porque usa la palabra instinto, que entre psicoanalistas está como prohibidísima, ¿no? Así, ¿no? No hay instintos, hay pulsiones. Pero bueno, si de algo se trata el psicoanálisis es de no ser absolutistas, y entonces me parece una cita muy importante porque habla de esta idea de que a veces una solución gestáltica puede ser el suicidio. O sea, alguien puede decir, claro, para mí esto ya tiene sentido. Y a final de cuentas también es algo válido, ¿no? Hay que respetar, es algo que ha existido toda la vida. Si hay gente que decide hacerlo, hay que respetarla. Y, y también, hablando ya también, regresando un poco a la prevención, hay que hablar estos temas. O sea, las ideaciones suicidas son en algún punto normal. Hay otra cita que dice, nada va a librar a la humanidad de la locura ni del suicidio. Entonces es un poco mm, normal que puedas a llegar a pensar en una ideación suicida, decir, oye, pues igual me suicidaría. Eso hay que hablarlo, eso hay que ponerlo. Existe este tabú de no, 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 es que si hablas de eso, como que lo alientas, ¿no? A la persona que se suicide. Pero no, ya están alentadas desde antes. O sea, tristemente es así. Lo que puedes hacer es ahora tratar de buscar una lógica que contrarreste esa idea y que al final de cuentas, pues todos nos vamos a morir, esa es la única certeza que sí tenemos, ¿no? Entonces, como que igual y sí se puede como ser razonable y decir, bueno, es que tú no te vas a morir, entonces pues, aguanta. A eso vamos a llegar. Entonces, bueno, aquí va la cita que dice, que es de Función y Campo de la Palabra. La renuncia suicida del vencido es el supremo rodeo por donde el deseo vuelve a encontrar en la negación un triunfo último. O sea, el que decide llegar a esto dice, ok, con este suicidio voy a lograr algo, voy a triunfar de alguna manera. Tenemos que reconocer su sentido porque tenemos que vernosla con ella. No es un efecto, no es en efecto una perversión del instinto, sino esa afirmación desesperada de la vida, que es la forma más pura en que reconocemos el instinto de muerte. Pacientemente sustrae su vida precaria a las aborregantes agregaciones del eros del símbolo para afirmarlo finalmente en una maldición sin palabras. Es, como deseo de muerte, en efecto, como se afirma para los otros. Si se identifica con el otro, es coagulándolo en la metamorfosis de su imagen esencial. Y ningún ser es evocado nunca por él, sino entre las sombras de la muerte. Entonces, la muerte es algo que puede generar mucho sentido, muchísimo sentido. Para mí,
Eh, esa es la parte peligrosa del suicidio, que es una solución lógica, que puede llegar a ser sopesada por cualquiera, por todos y cada uno de nosotros. Entonces, no tiene que haber una revictimización de esto. O sea, si alguien tiene una ideación suicida, no pensar que está loco, no pensar que está mal. Es una persona normal y que busque ayuda y que no se aísle. O sea, eh, no por pensar eso eres una persona, ya eres anormal. No, no, no. Es algo que siempre ha existido. Al parecer siempre va a existir, porque hay gente pues, que así lo decide. Hay que saber dejar vivir y saber dejar morir. Pero en nuestra posición, en nuestro caso, pues, como dice Borges, bienaventurado el que vive. Y siempre vamos a estar a favor de que alguien no se suicide, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Qué interesante, Roberto, lo que nos comentas. Y bueno, sí, también esta idea va a existir siempre, como el hecho también existe de que debemos de ser conscientes de que desde el momento en que fuimos concebidos existe la posibilidad de morir, ¿no? Así que cuando llegamos a X edad, pues se convierte en un logro, porque la posibilidad de ya no estar está inherente en nuestra vida. Y de todo esto que comentas, que ahora se me hacen puntos muy, muy interesantes, de verdad. Pensaba también eso que comentas sobre la depresión, porque bueno, al final creo que desde el punto de vista psicoanalítico es analizar o intentar ver el papel que juega la melancolía o la depresión cuando el sujeto pierde la capacidad de sustitución, es decir, no puede sustituir a la persona que amó, no puede sustituir el ideal que pierde, es decir, todo lo que representa, ¿no? Eso. Y tenemos, aunque tenemos un episodio donde hablamos de depresión, bueno, pues decíamos cómo reconocer a una persona que se deprime, ¿no? Estar triste no es estar deprimido, aunque las redes sociales y en términos generales creo que la depresión es un término que lo hemos muy generalizado, como que hemos rebajado la gravedad de la palabra y lo hemos visto como cualquier cosa me pone depre o por cualquier cosa que me pasa estoy depre. Pero bueno, al final entre estas diferencias pues estaría que no sé, pienso que la tristeza es un estado momentáneo, un sentimiento normal, perdón, donde el sujeto comprende, ¿no? La existencia, su existencia y lo que le está ocurriendo. La tristeza daría pie a lo creativo, no sé, algún día ya no voy a estar yo, pero tengo hijos, escribí un libro, hice una canción, no sé, hice algo que queda en la perduridad. Pero en el caso de melancolía y depresión, no, ahí ya no entra eso porque lo que se pierde es la conciencia de, por ejemplo, aunque tenemos un episodio de duelo también, en el duelo es, por ejemplo, yo soy consciente de lo que perdí, no sé, se perdí a un familiar en la muerte, me abandonó mi pareja, se puede identificar lo que se ha perdido, pero el melancólico y el deprimido no sabe lo que ha perdido, y si lo sabe, no sabe qué perdió con lo que perdió. Así que en su proceso de duelo, pues lo vería nublado, no sería consciente de que no es culpable de lo que ha pasado, de que no es intervención divina, ni mucho menos de él, que haya o no ocurrido algo, y esto empieza a complicar todo. Entonces, en este sentido y desde este enfoque que lo comentas desde el psicoanálisis, ¿cómo sería una forma en la que se pudieran identificar estas características? Lo decías, al final sí una persona lo puede comentar. Me decías, si no me equivoco, el 60% de los suicidas pueden comentarlo, pueden externar su deseo. Pero aparte de esta, ¿habría otras formas, habría otras características, habría algo más que pueda hacer que un familiar, un amigo, el médico, la pareja, alguien también pueda percatarse de estas ideas, de estas tendencias? Sí, o sea, lo que estás diciendo es muy, muy interesante. Es un área, un punto de vista desde donde yo lo veo como muy freudiano, que es esta idea de la melancolía, la diferenciación. Y Lacan lo que trata de hacer es cambiar un poco el panorama, y aquí hay que hablar de otra función, que ya hablamos de la función de la Gestalt como fuente de enajenación. Otra base es la función del otro en mayúsculas, así lo llama, que viene en francés, lo que pasa es que es francés. En francés no puedes decir, por ejemplo, quiero agua,
porque te estás refiriendo a toda el agua del universo. Tienes que decir, quiero un vaso de agua, quiero una botella de agua, ¿no? Entonces, con esta idea, él habla del otro en minúsculas, que es todos y cada uno de nosotros, que somos eh, tú, Ale, tú, Joel, tú, mi mamá, tú, mi hermano, a este nivel. Y el gran otro, que es más allá de la religión o lo que sea, es una función mental que todos tenemos. Todos tenemos, todos platicamos con alguien que Lacan llama el gran otro cuando dices, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Entonces, por eso dice que Lacan que no hay ateos, ¿no? Porque al final de cuentas esta es una función que todos tenemos y te tienes que llevar bien con tu otro. Eso es lo que descubren y en ese punto converge con la religión, por ejemplo, de decir como, pues sí, llévate bien con tus ideas, con tu otro mayor, que por supuesto no estamos hablando de la religión porque la religión es la fuente más grande de toda enajenación. Entonces no es por ahí, pero hay unos puntos estructurales que se van cruzando. Entonces, por ejemplo, Emily Durkheim habla otra vez sobre el suicidio diciendo que hay tres formas, que es la forma altruista, que es, por ejemplo, un soldado que dice, ah, pues lo hago por mi país, lo hago por mi patria, ¿no? Un kamikaze, por ejemplo, se está suicidando. La forma egoísta, que es cuando tienes algo en contra de decir contra la sociedad, digamos, ¿no? Como, ay, bueno, pues me voy a suicidar porque esta mujer no me hizo caso, entonces ahora me suicido, que es como una venganza, que hay algo ahí. Este, Ese es el egoísta. Y hay otro que llama anómico, que significa que no hay normas, que es más bien cuando se queda fuera de lo que decimos de toda clase de discursos, ¿no? Que es el más peligroso, ese es el más letal. Y si lo comparamos con esta función del otro, pues la gente se suicida por estar a favor del otro. Si yo digo, no, pues Dios quiere que me mate, pues te matas. Y lo vemos cada rato todavía. Este, en contra del otro, que sería el suicidio egoísta, que es como, no, no, tú, otro, tu papá, tu mamá, fíjate que estuviste muy mal lo que hiciste, yo no hubiera actuado así, ¿no? Y bueno, aquí retoma una idea freudiana que para Freud no hay forma de que no te estés vengando de un objeto. O sea, en realidad es una pulsión asesina que tú dices, no, 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 yo no soy un asesino, entonces se viene sobre mí, ¿no? Y ahí está muy, muy claro para mí en el otro como rival. Y el problema de lo que llama la anomia, Durkheim, son momentos de crisis, de guerra, de desestructuración social muy fuerte, que no hay un otro al que asirse, no hay ninguna regla. Y aquí regresamos a esta idea de que está fuera de todo discurso. En países orientales, que es muy común el suicidio, pasan este tipo de actos en los que se sustraen completamente. O también lo podemos ver en el caso de Alejandra Pizarnik, en sus poesías, se ve cómo se va sustrayendo y dice, de repente el lenguaje para mí ya no significa nada. Esa es la parte, pues digamos, más oscura, más triste y que son los casos más difíciles de entrarle porque hablamos como otra vez de la certeza psicótica, o sea, hay algo ahí que no quiere hacer cadena, que no va a hacer cadena fácilmente, y que bueno, afortunadamente son el mínimo de los casos, la mayoría, el 60% de las personas que se suicidan tuvieron un intento de suicidio. Entonces, aquí es la otra diferencia entre lo que llaman el acting out y el pasaje al acto, que en el acting out es como una llamada hacia un otro, es como una llamada de auxilio. Como yo me intenté suicidar porque al final necesitaba que alguien me ayudara. Eh, y en ese caso hay donde trabajar, ¿no?
un discurso al cual seguir, un deseo al cual revelar. En el caso del pasaje al acto, que está más del lado de lo que Lacan llama lo real, está más del lado de la psicosis y es esta cosa que ya no hizo cadena. No hizo cadena, se desenganchó y entonces se fue al acto. ¿El acto cuál es? Pues la muerte. Entonces, como un estilo por ejemplo, en esos casos, pues podemos decir que no estamos habilitados, eh, o sea, me refiero a que muchas veces van a seguir ocurriendo tragedias y que nos van a sobrepasar. Pero si vemos a alguien que tiene una relación con su otro en mayúsculas, muy drástica, pues eso es un signo de alerta. Es un signo de alerta y esta función de un otro absoluto que te diga estás mal, todo el tiempo estás mal y solamente puedo estar bien si estoy en paz con mi otro, pues es lo que llamamos la neurosis. Eh, que en términos simples para la gente que no tiene por qué saber nada de estas cosas, que son tan tediosas, eh, pues es alguien que es muy drástico, es muy necio, es alguien que se ahoga en un vaso de agua. Entonces, una estructura de ese tipo puede llegar a una ideación suicida más fácil que otro tipo de estructuras. Y bueno, acá creo que es importante también, Roberto, como lo hemos venido mencionando, pues aterrizarlo, ¿no? Porque efectivamente, como bien dices, ¿no? Hay gente que le puede gustar el psicoanálisis y hay gente que pues, así como que vuelve otra vez, ¿no? Va de nuevo porque a lo mejor no estoy como agarrando bien los conceptos, pero me parece que lo estás haciendo muy digerido, ¿no? Y por eso les digo, se me están ocurriendo 20.000 temas alrededor de ello. Pero me gustaría que habláramos justo, y hablo por esto de que esté digerido, de esta parte en la que, ¿qué hago yo como familia? ¿No? Porque a lo mejor ya, ok, ¿no? Ya entendí que hay otra postura, ya fui como siguiendo un poco las ideas, pero vamos a pensar que quien nos está escuchando es alguien, una red de apoyo, ¿no? De esa persona que ya al escucharte empezó a ver, ah, ¿no? O sea, esto hace sentido, esto también ha hecho esto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Porque lo platicábamos en otro episodio cuando hablábamos de adicciones, ¿no? Que de pronto la familia es quien puede estar como muy al pendiente y entonces ya se dio cuenta y justo nos decía nuestra invitada que, bueno, pues el tema es que la familia está muy pendiente, pero si la persona no quiere un cambio, hay complicaciones, ¿no? Queremos saber ahora acá qué sucede, ok, ya intuyo que algo está pasando y recordé ahorita y bueno, les comparto rápido. Hace muchos años llegó conmigo una chica, ¿no? 13 años, una jovencita, una adolescente, pero ella llegó conmigo porque alguien más se dio cuenta que estaba triste, ¿no? O sea, en realidad no notaron ningún, o sea, no hubo presencia de los papás de, hubo algún signo de alarma, de suicidio, nada, ¿no? La que se da cuenta es la pareja, ¿no? De alguno de ellos, y entonces me dice, Ale, la noto triste, la puedo traer, ¿no? Ella quiere tomar terapia y demás, y entonces ahí se empieza a desencadenar toda esta historia en donde sí hubo ideas suicidas, sí hubo intentos suicidas. Y entonces a lo que voy un poco es afuera solo alcanzamos a ver, ¿no? Algunas cosas, o a veces eso queremos ver, dependiendo del caso, porque acuérdense que cada caso es distinto, pero ¿qué puede hacer la familia? Porque puede haber gente que diga, oye, pues sí, o sea, ya estoy entendiendo que no es normal que algo sí esté pasando, ¿no? Bueno, normal por utilizar una palabra, pero sí me gustaría que pudiéramos a lo mejor proporcionarle algo a la gente que nos escuche y que propiamente no está ahí en el lugar de la persona que lo está pensando, sino como soporte o red de soporte de esa persona. Ah, muy buena pregunta. Mm, Lacan, por ejemplo, dice que entre más cerca estés de lo divertido, es el verdadero psicoanálisis. Entonces, me parece que no es una fórmula universal, por supuesto, pero que tú puedas bromear con esa persona significa poder empezar a tomar las cosas desde otro punto de vista, desde que las cosas no sean tan serias, desde decir, eso es gracioso, o sea, eso no es tan drástico. Y no gracioso de que, oye, tuviste un intento de suicidio, pues qué chistoso, no, claro que no, ¿verdad? Pero que puedas, tú como familia, como qué recomendación, pues bromear más.
divertirse más, porque eso es lo que también permite hacer cadena. O sea, un chiste funciona porque te están contando una cadena de lógica y te la mueven para otra, ¿no? Y a final de cuentas eso es mucho lo que hace el psicoanálisis. Entonces, divertirse más, bromear más. Si alguien está perdiendo la capacidad de divertirse con la vida, que busque ayuda, porque de todas maneras nos vamos a morir y entonces no tiene mucho caso querer adelantar las cosas. Interesante, interesante, de verdad, Roberto. Bueno, tantas cosas que se vienen a la mente, ¿verdad? Cuando te escucho. Eh, Esta forma, bueno, digo, al final basado en el concepto, en las ideas de Lacan, con su estilo, obviamente, un estilo subversivo, en algunos casos, invertido, porque al final siempre es como, sería como cambiar la pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no todos somos psicóticos si todos estamos afectados por el lenguaje? Todos deberíamos de serlo, ¿no? Y pensaba también en la relación que pudiera tener. Hay una frase de Albert Camus donde dice que el único acto importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos. Y pensaba que tal vez no son ideas tan opuestas a las de Lacan, ¿no? En teoría, podríamos decir que coloca el suicidio en términos de una elección radical sobre la existencia, pero esta elección se basa sobre o se fundamenta sobre todas las elecciones que hacemos durante la vida. Es interesante este concepto, ¿verdad? Me llama mucho la atención cómo lo has manejado, cómo lo has expresado, porque al final sí es otra idea completamente diferente. Digo, obviamente al final sabemos que hay causas, hay razones y muy poderosas y tiene todo el sentido del mundo para una persona tomar una decisión así, precisamente porque tiene sentido y no porque carezca de, como lo has comentado. Pero creo que independientemente de esto, sí tenemos que reconocer que es algo que existe. Me gusta esta idea de que tenemos que platicarlo, tenemos que hablarlo. Creo que en nuestro país todavía estamos, no sé qué palabra utilizar que lo pueda definir y no quiero cometer un error políticamente incorrecto, pero sí somos como propensos a presumir de una libertad de expresión y de una madurez en el lenguaje cuando en realidad hay muchas cosas que preferimos seguirlas ocultando y preferimos seguir no mencionándolas porque pueden ocasionar que alguien haga algo que no queremos que haga y tal vez lo hacemos con esta idea incorrecta de que seríamos culpables, ¿no? De alentar a una persona por simplemente el hecho de cuestionarle o preguntarle a raíz de lo que ha comentado. Y de todo esto que nos comentas, Alberto, ya para ir cerrando, perdón, Roberto, para ir cerrando todo este tema desde este enfoque, finalmente, ¿cómo podría una persona intentar comprender este concepto? Digo, al final ahí están las opiniones de Freud, están las opiniones de Lacan, hay muchas personas que se han manifestado sobre este tema. No sé si nos puedes recomendar algo, no sé, pensaba tal vez en algún libro, tal vez algo que sea digerible, que nos permita tener como una idea más clara de lo que es, porque al final creo que el psicoanálisis no es algo tan sencillo. Creo que primero nos decía un invitado, el psicoanálisis lo que te hace es te hace chocar contigo mismo, ¿no? O sea, te revuelve en vez de darte una solución, como que primero te revuelve, porque la solución la vas a encontrar tú, pero primero tienes que empezar a buscar desde dentro de ti. No sé si nos puedes recomendar algo, Roberto pensaba ahorita, yo algo algún libro, algún autor, algo que nos permita como tener este concepto, desde dónde parten esas ideas, por qué son parte de la vida moderna, por qué sucede como sucede, por qué el número aumenta. No sé si hay algo, Roberto, que nos puedas compartir sobre eso para que pudiéramos, no sé, tener como una idea más general sobre algún tipo o sobre este tema en particular. Sí, muy interesante lo que hablas del existencialismo de Camus. El psicoanálisis sí tiene gran parte de eso. Nada más que el vacío que busca, no sé, Camus, que busca Sartre, lo ven como algo superior. Como que llegas a un punto como superior, al menos como lo entiende Lacan, ¿no? Y como que estás en una superestructura cuando logras esto, ¿no? Y lo que dice Lacan es, no, eso es una neutralidad. Tratar de buscar una neutralidad objetivamente hablando, un cero
Y bueno, también entre ellos pues son franceses, entonces no se elogiaban el uno al otro. Pero sí hay muchas cosas. O, por ejemplo, hay conceptos de Lacan que son muy fáciles de entender si lees a Sartre. Eh, y así, y bueno, pues por supuesto creo que los libros de Sartre, de cuentos, o de Camus, los cuentos, las novelas de Camus, las obras de teatro, te ayudan a dar como ese giro de encontrarle lo absurdo que tienen pues la vida, las construcciones sociales, y que eso en algún momento puede llegar a ser angustiante, como dices, o sea, en el psicoanálisis hay que seguir ante la angustia, no hay que dejarse intimidar, hay que seguir. Eh, y bueno, tú lo decías, que no quiere ser políticamente incorrecto, pero estamos muy permeados por el catolicismo, por ideas católicas. Entonces, ¿por qué hay cosas que son malas? Pues porque tienen una base católica, una idea católica subyacente. Eh, y no se trata de entrar a la cuestión de Dios, si existe, si no existe, al menos desde nuestro punto de vista es todo desde la lógica. Vamos a trabajar como si no existiera. Si a final de cuentas tú deseas creer en lo que quieras, es muy válido, pero si nos vamos a la lógica, si nos vamos a analizar el discurso, si nos vamos a analizar el lenguaje, nada queda parado después de que lo criticas por todos lados. Entonces, pues sí, sería eso y el dadaísmo. eh, Lean a autores dadaístas que son eh, absurdidad pura, ¿no? Entonces, pues no sé, esa sería mi recomendación personal, ¿eh? Claro, claro. Ok, muy útil también, ¿no? Yo creo que al final todo aporta, como siempre lo hemos dicho acá. Y bueno, ya para entonces cerrar este episodio, Roberto, donde la verdad pues es que ha sido muy valioso y comparto y coincido totalmente con ustedes, hay que hablarlo precisamente, ¿no? Por eso hicimos este episodio, porque a pesar de que es un tema sensible, como con pincitas, ¿no? Y del que mucha gente, tal cual tú lo mencionas, ¿no? Igual que el tema de la muerte, como que no, 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 porque si hablas de eso, lo atraes. Y no, o sea, al final más bien es importante precisamente desde la prevención hablarlo. Y bueno, partiendo de ello, me gustaría esta última pregunta hacerte, ¿no? ¿Qué mensaje le puedes dejar a nuestro auditorio en torno a la prevención? Una vez tomada en cuenta tu experiencia y para que la gente se lleve algo de eso hoy, ¿qué nos puedes decir acerca de la prevención del suicidio? Sí, pues ahí está esa canción de Joy Division que dice, Don't walk away in silence. O sea, no camines, no te alejes en silencio. O sea, platícalo. Algo que te esté torturando, platícalo. Y sí, creo que ese es un gran consejo, Roberto, de verdad. Creo que al final sería la raíz de no solamente de este tema en particular que tocamos hoy, sino de muchos conflictos que nos afectan en el día a día, esta incapacidad en algunos casos o esta falta de poder externar lo que está pasando con quien nos está pasando. Y creo que es algo que hemos dejado muy puntual en varios episodios, Ale, Roberto, también te lo comento, es esta de tenemos que hablarlo, ¿no? Tenemos que empezar a aprender a reconocer lo que nos pasa, a ponerle nombre a lo que nos hace, lo que sentimos y de esa forma poder trabajarlo. Y obviamente todos tenemos capacidades, tenemos herramientas, tenemos recursos, pero como siempre lo decimos, si en algún momento ya no es posible con nuestros recursos y nuestras capacidades entender o atender esta situación que está ocurriendo, pues entonces el profesional de la salud mental se convierte en la alternativa para que nos guíe, para que nos dé más herramientas, nos brinde más opciones que nos permitan entender lo que está pasando y por ende mejorar la calidad de vida. Y con eso, Ale, yo creo que podemos llegar a la parte final del episodio. De verdad, el tema es muy interesante, da para mucho, pero bueno, creo que desde este enfoque donde queremos ver las ideas que hay detrás de una idea más allá de los factores que lo puedan condicionar, qué hay realmente de fondo en esta idea suicida que existe y que permea en nuestra sociedad. Y finalmente, Roberto, no sé si alguien estuviera interesado en acercarse contigo, en contactarte, si hay algún modo, ¿cómo lo podrían hacer? Sí, mira, yo como ahorita sigo estudiando, lo que pasa es que dejé de estudiar psicología por necesidad
y después me enfoqué en otras cosas y después acabé de leer a Lacan para regresar a psicología, que me tomó como 9 años esa maniobra. Hasta ahorita regresé a estudiar. Tengo una página que se llama, en Facebook, que se llama Psicoanálisis Lacaniano, que hasta ahorita es ahí. Todavía no tengo como este, la certificación, el título para dar terapia ni nada, pero para poder discutir temas, ahí estamos, que básicamente es todo lo que tengo ahorita. Bueno, y está la parte artística también, ¿no? Que no fue propiamente de ello, pero bueno, también está la parte artística que mencionamos en tu CV, por si alguien está interesado, pues también, ¿no? Creo que por ahí podrían contactarte. Sí, Pues por ejemplo, la danza contemporánea, es una condensación de cosas. O sea, lo toman las cosas por un lado y luego van por otro, por otro, por otro. Entonces, también esa es otra cosa, aprender a disfrutar la danza, porque yo también cuando empecé era como, no, pero ¿qué significa, no? ¿Pero qué significa eso que está haciendo? Y llega un punto en el que ves que no se trata de eso, sino se trata de aprender a disfrutar el movimiento de ese cuerpo que ya parpadeaste y ya está en otra posición. O sea, es un poco melancólico, es un poco efímero y así es la vida. De instantes. Pues de verdad, muchísimas gracias, Roberto. De verdad, haciendo una charla interesante. De verdad, agradecemos mucho de que hayas dado la oportunidad de compartir con nosotros en este episodio. Y pues bueno, Ale, yo creo que con eso, ahora sí, llegamos a la parte final. sí, Muchas déjenos gracias a ahí ustedes. en los comentarios. Muchas gracias también a ti, Roberto, por habernos acompañado. Y pues sí, déjenos ahí en los comentarios qué les pareció, les gustó el tema, no les encantó, qué piensan. Y bueno, sobre todo, pues ya saben, no se olviden de darle like, compartir la campanita, todas las cosas que ya sabemos que YouTube nos pide, ¿verdad? Porque pues al final del día esta red social así es. Y síganos en las otras redes y recuerden que también estamos en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast. Para cualquier gusto, bueno, pues ahí pueden encontrarnos. Así es, Ale. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Ale. Con eso llegamos a la parte final de este episodio. Agradecemos que se hayan quedado hasta este punto y nos despedimos de ustedes. No sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Hasta el siguiente episodio. Adiós. Gracias.